Buen día a todos. Desde APRESID, cuando pensamos en plantear este simposio de agua este año, hemos hecho una evolución los últimos 3 años en ver desde la cuestión institucional hace 2 años de cómo las provincias eran las dueñas del agua y las que cada provincia tiene su ley de agua en particular. El año pasado ya vimos un poco de lo que fue el adelanto de lo que es el taller de ampliación de riego en Argentina. Es un acuerdo que hicieron entre FAO y PROSAP, donde se estudió la potencialidad de regar en Argentina. Y a partir de eso es que pensamos este año, empezar a pensar qué tipos de sistemas de riego implementar. Nosotros tenemos, como ayer incluso se dijeron en las ponencias de Buffett, y en la siguiente, el potencial de América Latina, que vemos aquí, está solamente explotado en un 23%. Hay muchísimo recorrido por hacer. En Argentina hoy día hay 2.122.000 hectáreas regadas con una gran diversidad de cultivos bajo riego. Y el estudio de potencial de ampliación de riego en Argentina, la conclusión es que hay un potencial de 6,1 millones de hectáreas para poner bajo riego, con lo cual vemos una gran oportunidad en esto. Esta gran oportunidad la tenemos una disponibilidad hídrica, ya sea en ríos o en acuíferos, disponibilidad de tierras aptas y capacidad y conocimiento para poder llevar adelante estos sistemas y estos sistemas de producción bajo riego. Vemos una gran oportunidad de mejora en la transformación. ¿Dónde están esas áreas bajo riego? Es mejora y transformación de áreas de riego existente. Hay mucho por hacer en las áreas para hacer más eficientes las áreas que hoy están bajo riego. También vemos un potencial en la ampliación de riego sobre áreas de cultivo de secano, aquellas donde tienen acuífero. Hoy se están haciendo cultivos de secano y se puede incorporar el riego como una tecnología para integrar mejor el sistema. E incorporación de nuevas áreas. Estamos hablando de todo lo que es las zonas áridas de Argentina, desde la Patagonia hasta el resto de las zonas áridas de Argentina. Como APRESID hemos participado en los últimos 3 años, como ya dije, y todos los integrantes de este panel, hemos participado de la iniciativa de FAO y PROSAP del taller de potencial de ampliación de riego en Argentina, que duró 3 años y concluyó en marzo de este año, donde hubo una gran cantidad de instituciones participando de este diagnóstico. Y hoy por hoy tenemos una conclusión, y a partir de esta conclusión es que seguramente se va a trabajar en los programas siguientes, ya sea de PROSAP o de Minagri o las provincias. También hemos trabajado con las iniciativas que ha propuesto Minagri, el PEA de riego, el Plan Nacional de Riego del Minagri del último año, la elaboración del documento de buenas prácticas agrícolas con riego, y también hemos colaborado con el INTA, con el Programa Nacional, y colaboramos con el INTA, con el Programa Nacional de Agua Integrador de Riego, que también es otro programa más que tenemos para trabajar. APRESID está trabajando en el desarrollo de riego en Argentina. ¿Cómo vamos a presentar esto? A partir de estudios de caso. Va a ser Martín Bayá, nos va a presentar el caso Caitacó. ¿Qué pasa en una zona nueva? ¿Por qué se compró ese campo? Maduración del proyecto. Nos va a hablar del desarrollo del suelo con sustentabilidad, el desarrollo de los 3 sistemas de riego, manto, pivot y riego por goteo enterrado, los pros y los contras. En el caso de Philippe nos va a presentar un sistema de integración del riego en un lugar de secano, como es Coronel Pringles, aspectos a tener en cuenta en la toma de decisión de incorporar el riego en el sistema de producción ya existente, proceso de maduración de la decisión, cómo se llega a incorporar el riego y qué impacto tiene dentro de la empresa, qué impacto tiene en la comunidad, qué riegos se evalúan y el impacto del sistema productivo en la integración vertical. Y luego, para cerrar, Aquiles Salinas nos va a presentar el caso Córdoba, ya es 20 años con riego. Entonces Aquiles nos va a hablar de qué está pasando y cómo se han ido resolviendo la convivencia de regantes, porque uno tiene que pensar que
se comienza a regar en una zona y el vecino también le interesa y ve y pone riego, el otro pone riego, y lo que estamos administrando y gestionando, en definitiva, es un recurso que no es ilimitado el agua. Entonces hay que establecer pautas de convivencia, de coexistencia, de uso sobre el recurso. Esto es, Córdoba sería la evolución del sistema Maduro. Vamos a ver a Martín con un sistema en cero, Filip con un sistema a mitad de camino en la vida de maduración de un proyecto de riego, y Aquiles que nos va a cerrar cómo sería un sistema maduro, como es el caso de Córdoba. Cómo es la interacción público-privada, el desarrollo en consorcios, la red de freatímetros, la mesa del agua y la ley de aguas provincial. Así que, bueno, los dejo con Martín. Bueno, buenos días. Gracias, Diego. Primero agradecer a Presid por habernos invitado y contar un poco lo que estamos haciendo en el sur. Lo primero que quiero hacer es un agradecimiento a esos visionarios, pioneros, productores agropecuarios en su mayoría, que están yendo al sur para transformar fotos como la que ven en el margen superior en áreas con alto potencial productivo. Básicamente les voy a hablar del caso Caitacó, que es uno de los proyectos en el que estoy. Cuando pensamos en por qué adquirir el campo en Caitacó, vimos que teníamos una alta oferta ambiental, que teníamos disponibilidad de agua, porque tenemos un río con un caudal muy grande. Esto es en Río Negro, es sobre el Río Negro, pero nos faltaba el suelo. Y lo que veíamos que a través del riego y de la actividad biológica, vendría a ser hacer cultivos y eso, podíamos ir formando suelo. Entonces, eso es lo que fuimos a buscar y eso es lo que estamos tratando hoy en día de hacer. Rápidamente quiero caracterizar el ambiente y dónde estamos. Caitacó es un establecimiento de 23.000 hectáreas sobre el Río Negro, que por topografía se podría regar en casi su totalidad. Como les dije, no tenemos suelo, pero lo que hay son sustratos o suelos aluviales que se formaron cuando se fue retirando el río en la época de los deshielos, con lo cual tenemos complejos de suelo, ni siquiera tenemos series, complejos de suelo bastante heterogéneos. Por supuesto, tenemos muy baja materia orgánica y altos tenores salinos en el suelo, y eso es porque el clima es semiárido. Llueve en 300 milímetros, tenemos un coeficiente de variabilidad inmenso, con lo cual nosotros cuando planificamos el riego casi no pensamos en la lluvia, porque es muy errático y no sabemos cuándo va a estar. Entonces, si viene, lo restamos de nuestros presupuestos de riego. Les dije que teníamos una oferta ambiental y eso básicamente está dado porque tenemos una amplitud térmica muy grande, tenemos una alta heliofanía y sobre todo tenemos un día muy largo porque estamos en latitudes bajas. Igualmente estamos en latitudes como el Core Belt de Estados Unidos, así que a nosotros nos parece que estamos muy al sur, pues es una zona con un altísimo potencial. Les dije que teníamos agua y la limitante de la zona es que no tenemos servicios. En la mayoría de los campos no tenemos energía eléctrica o si tenemos, conseguir potencia para poner equipos es complicado. Y la mano de obra generalmente la tenemos que o llevar o formar desde cero. Caitacó, cuando lo compramos, fuimos con una idea muy fija o determinada, que queríamos hacer agricultura bajo riego y con pivots centrales. Hoy, varios años después, le digo que tenemos los 3 sistemas y todavía estamos viendo en cada caso cuál es mejor. Tenemos 3 pivots de riego con 204 hectáreas, tenemos 170 hectáreas de manto de riego gravitacional, con 39 situaciones distintas, esto es, con lo cual tenemos como si fuera un gran ensayo a gran escala, porque variamos pendiente, largo vendría a ser el largo del lote, con lo cual tenemos distintos tiempos de riego. Y el último año pusimos 20 hectáreas de riego por goteo enterrado, también con 2 separaciones de líneas y en 2 complejos de suelo.
¿Por qué pensamos en manto, por más que teníamos la idea bastante fija de hacer, poner pivots centrales? Básicamente porque teníamos un área, ustedes lo están viendo ahí, a ver si señala con este. No, vamos para atrás. Bueno, en el margen derecho de ustedes había un área que era muy larga, muy angosta, no entraban los pivots de riego y bueno, probemos manto. Y realmente así nació. Probemos mantos, es el sistema que más se usa en el mundo, es el sistema que más hay en la zona. Entonces dije, bueno, aprovechamos un área y sobre todo si no tenemos energía eléctrica, el riego gravitacional no utiliza energía o si utiliza es muy poco. Teníamos claro sí que no queríamos del manto. No queríamos altas láminas de riego, que generalmente son arriba de 150 milímetros. ¿Por qué? Porque ahí eso genera lavado de nutrientes, anegamiento, muy baja eficiencia en el uso de agua y sobre todo también no queríamos parcelas chicas, parcelas de 1 hectárea como hay en todas estas zonas. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la maquinaria era muy mala. Necesitaríamos muchas sembradoras para estar haciendo eso. Pero sí, entonces, a través de algún proveedor y un poco estudiante nos surgió el tema del autocaudal, que se utilizaba, estuvimos averiguando bastante, se utilizaba bastante en Australia, encima se podían poner unas compuertas que eran automatizables, con lo cual nosotros todo el tema de la mano de obra ya la bajábamos mucho, ya no teníamos el error humano. Entonces, bueno, decidimos hacerlo y sobre todo nos permitía hacer parcelas grandes. Entonces allí nació el riego por manto de alto caudal. Lo que queremos en el manto, o que es el manto, es aplicar mucha agua para que el agua, vamos a ponerlo así, avance rápidamente. Si avanza rápidamente, el tiempo de riego se acorta y la diferencia de infiltración en cabecera y en el fondo, que es lo último que se riega, no es tanta, entonces nuestras láminas son más uniformes y podemos sobre todo bajar un poco de lámina. Primera cosa que le tengo que decir del riego por manto: la construcción es clave, la etapa cuando se construye es un momento crítico, donde hay que tener un buen proyecto, porque las cosas que hacemos ahí definen el proyecto y si tenemos que modificar cosas después, generalmente son más caras que hacerlas. Así que lo que hacemos sí es mover mucho suelo, pero lo que hacemos son grillas de 25 por 25 donde estudiamos cada corte y cada relleno y lo empezamos a hacer esto cuando tenemos el agua ya directamente en la cabecera. Pasamos un momento crítico que es hasta la primera cobertura donde los suelos se pueden volar. Y eso también tenemos que saber. Y por eso todo ese proceso es un proceso crítico que una vez que está estabilizado es un muy buen sistema. Sí necesitamos para el autocaudal mover mucha agua. Para mover mucha agua necesitamos canales grandes. ¿Tá? Y necesitamos poder controlar esa cantidad de agua, con lo cual tenemos compuertas que generalmente las automatizamos y muchos sistemas de medición para hacer qué cantidad de agua estamos aplicando en determinado momento. Por supuesto que este sistema requiere una mayor inversión que el manto tradicional. También me pidieron que hable sobre pivot central. Por supuesto lo que fuimos a hacer era lo que creíamos que más sabíamos. Quiero aclararles que nuestros riegos son totales, nuestros presupuestos de riego son arriba de 800 milímetros, con lo cual nuestros pivots de riego tiran mucha agua. Eso nos limita la cantidad de hectáreas que podemos hacer con esos pivots. ¿Por qué? Porque en el último tramo del pivot tenemos precipitaciones instantáneas bastante altas, con lo cual eso no queremos, sobre todo que partimos de suelos que casi no tienen infiltración. Nunca hubo casi agua para que se desarrollaran esos suelos y sobre todo inicialmente tenemos sales, con lo cual las infiltraciones son muy bajas. Ahí tienen el mapa de rendimiento de un maíz en un primer año que hicimos. Hay una variabilidad terrible. Los puntos negros son 0 y los puntos rojos son 16.000 kilos. ¿Qué nos gusta de los pivots de riego? Lo que nos gusta es que podemos manejar muy bien la lámina. Cuando diseñamos estos equipos, hacemos que tengan láminas grandes, vendría a ser que podamos tirar por lo menos 12 milímetros por día, entonces hacemos láminas de 12 milímetros todos los días, vendría a ser con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque no tenemos suelo donde almacenar agua y sobre todo si le tiramos láminas grandes, hay mucha escorrentía. Sí nos gusta mucho de los pivots de riego que los podemos electrificar cuando tengamos o en aquellos campos que tenemos y eso nos baja el milímetro. Pero bueno, quiero insistir en qué nos gusta de los pivots. Nos gusta manejar la lámina. ¿Por qué? Porque el ambiente nos va cambiando.
y si nos va cambiando, nuestras láminas van cambiando. Entonces, eso es lo bueno. Ahí está de dónde partimos a dónde llegamos. En el medio generalmente hacemos cultivos de cobertura que sus raíces van explorando el perfil, van dinamitando, generando macroporos, y con eso, sobre todo, empezamos a tener un buen almacenaje. Y ahí podemos cambiar la lámina, hacer más espaciadas con láminas de 30 milímetros. Cuando no es lo mismo poner 1 o 2 pivots que poner muchos pivots de riego. El peso de las conducciones eléctricas y de agua tiene un peso importante. No es solamente comprar un pivot, no es solamente comprar la tierra en estas cosas. Ahí tienen el caso de 3 casos distintos que están en Patagonia Norte, donde el peso de lo amarillo es el peso en la inversión de esta conducción de agua y energía. Me pidieron que hable también algo de frontales. No tenemos mucho en la zona, pero básicamente, ¿qué nos gusta de los frontales? Y nos gusta que la eficiencia de cada torre es mucho mejor, con lo cual la inversión general es menor. Nos gusta también que el tema de la precipitación instantánea en la extremo, como es un pivot que tira, un frontal, perdón, que tira cada torre lo mismo, se puede regular mucho mejor. ¿Qué es lo que las debilidades o qué nos gusta de estos equipos? Y sí o sí tenemos que ir a sistemas sobre todo cuando hacemos muchas hectáreas, nosotros estamos tratando de hacer muchas hectáreas, son todos a combustión, y hoy nuestro costo de milímetro con gasoil, lo pueden ver en las barras que está en el gráfico en el verde. Estamos con gasoil casi con 70 centavos de milímetro. Acuérdense que nosotros presupuestamos 700, 800 milímetros por cultivo, sobre todo los estivales. Eso casi nos deja fuera del mercado. ¿Tá? Sí, cuando vamos a energía eléctrica, que son los dos últimos, tanto en Buenos Aires, que es el extremo del Río Negro, o en Río Negro estamos entre 25 y 30 centavos. Ahí el número es mucho más viable. El último año, como les dije, pusimos riego por goteo enterrado. ¿Y qué pensamos cuando pusimos el riego por enterrado? Y bueno, tenemos un área que no estamos utilizando, que es todo el contorno de los pivots. Tenemos pérdidas en la aplicación. Nosotros tenemos altos vientos y sobre todo también no tenemos infiltración. Y dijimos, bueno, y aparte tenemos todo un sistema de bombeo que cuando van evolucionando el suelo, esas láminas o esas capacidades que tenemos en las bombas empiezan a sobrarnos, porque ya si podemos almacenar perfil en el suelo, entonces podemos bajar de ese pivot que tiraba 12 a 10. Entonces lo que hicimos, digo, hagamos un solo lote donde con la misma capacidad de bombeo podemos poner un sistema de goteo que se integre en uno solo, que tenga la misma lámina y que se maneje casi como un solo lote. Eso es lo que hicimos. Para eso enterramos manguera a 30 centímetros y hicimos 2 separaciones de hilera para tener un poco más de información, porque la verdad no teníamos mucha información. Yo la verdad que de goteo no les puedo contar mucho más, porque recién estamos haciendo, por más que hemos investigado, la verdad me gusta hablar sobre experiencias que hemos tenido en la zona. Lo que sí estamos haciendo a través estamos metidos en el programa de sistema de chacras, estamos investigando un poco más qué pasa con el goteo. Porque la verdad, los suelos evolucionan. ¿Qué pasa con estos suelos nuevos que tenemos? Que la movilidad no es tan buena como creemos cuando no está desarrollado. ¿A qué distancia lo podemos hacer? El sistema anda. Sabemos que el sistema anda. Es un tema de inversión. No es lo mismo poner hileras cada 25 centímetros que estar poniendo cada 1,40 m. La inversión cambia terriblemente. Y la otra cosa que quiero aclararles, nuestro goteo no es un goteo localizado. Nosotros estamos regando perfiles de suelo. ¿Tá? Entonces, la otra cosa que nos pasa es, y grandes dudas que tenemos, por eso estamos haciendo, al principio no tenemos cobertura. ¿Cómo hacemos para que el agua llegue a superficie? Como todos esos interrogantes los estamos tratando de elucidar para ver si también en el goteo tenemos otro sistema para implementar. Bueno, muchas gracias. Espero que cumplí con el horario. Sí, perfecto. Perdón,
Perdón, a la organización me piden que apague las luces, porque no se ve el disertante. No sé si se puede o no. O no sé qué luces. Buen día a todos. Bueno, como me toca en ese simposio hablar de nuestra experiencia de goteo enterrado en la zona de Coronel Pringles. Simplemente como para ubicarnos un poquito mejor y refrescar algunos datos, todo lo que la zona de Coronel Pringles es una zona fundamentalmente de cultivo de fina, cultivo de invierno, con un clima más bien con algo de humedad en invierno, pero muy, muy seco en verano, como lo vimos, con severos faltantes de agua. Tenemos suelos que no han estado muy vinculados a la agricultura durante su proceso, por lo tanto son bastante todavía nuevos para los cultivos y bastante pesados, franco-limoso, y con la particularidad de tener una tosca muy cerca, o sea, tenemos una profundidad de suelo que no supera el 60-80 centímetros. También otra cosa interesante es que justo en ese lugar tenemos pozos de mediana capacidad y de buena aptitud en la parte, en la capacidad de agua en los caudales. Con lo que tiene que ver con el objetivo, me toca un poquito más hablar de cosas que rodean un poquito la parte técnica esta vez y no tanto del goteo en sí, de la parte técnica. Con respecto a los objetivos, quisiéramos explicarle cuál es el pensamiento y cuál es la idea del productor y por qué llega a esa decisión de invertir y trabajar en riego. En ese caso particular, el productor tiene una superficie no tan amplia, estamos hablando de unas 400 hectáreas, y su objetivo final es la transformación de alimento de maíz a carne de cerdo. Como vimos antes, no es posible en la zona por las condiciones de verano, sobre todo las gruesas, no se pueden hacer porque realmente no hay agua, entonces llega esa decisión. Fíjese que dentro de su planteo de criadero de cerdo, en la parte de alimento es netamente lo que más afecta a la rentabilidad del cultivo. Y como es una persona que tenía experiencia, fue corredor de grano durante muchos años, sabe perfectamente que para poder sostener su actividad de criadero de cerdo, sobre todo en los momentos en que el valor del maíz puede subir mucho, no tiene la posibilidad de mantener la actividad principal, que es la cría de cerdo. Y entonces muchas veces a través de los ciclos sabemos que los productores salen de la actividad por ese motivo. Entonces la idea es obtener a precio de costo un cultivo de maíz en la misma propiedad. La otra visión de ese productor es lo que se llama la integración vertical del negocio, o sea, buscar la forma de no forzosamente ampliar la superficie productiva, que también es una decisión importante para el productor. ¿Qué hago? ¿Compro más campo o voy hacia la intensificación de mi producción? En este caso está muy claro, se definió que a través del riego lograr una producción de maíz y con el maíz pasar a la cría de cerdo. También lo importante para él es lo que llamamos la integración tecnológica, o sea, ir avanzando en todo lo que tiene que ver con la modernización de su producción, pasando por un riego por goteo enterrado, que es una tecnología realmente de punta, todo lo que tiene que ver con la siembra directa y también con la agricultura de precisión. Eso era importante y estaba la predisposición del productor para llegar a esos objetivos. También buscar en una superficie pequeña, en este caso 24 hectáreas, buscar una alta producción. O sea, ya estamos en el tercer año y podemos hablar de producciones que siempre han superado los 10.000 kilos, están entre los 10 y los 14.000 kilos de promedio. Bueno, ¿cuáles son un poco las condiciones generales que tiene ese productor? Que obviamente es propia de la zona, propia de él, pero que creo que es interesante para que nos ubiquemos mejor. Obviamente en este caso él es propietario de la tierra y no es un tema menor porque muchas veces mucha gente que se acerca al tema de riego tiene la complejidad de que el equipo lo necesita para solamente un año o dos, una campaña o dos, y entonces después hay que prever mover el equipo. Esto es un tema que es complejo. En este caso era mucho más simple. Es una empresa unipersonal, por lo cual la toma de decisiones es bastante fácil.
hay disponibilidad de agua, hay electricidad electrifásica cerca y está cerca, la producción de maíz se plantea cerca del criadero de cerdo y estamos hablando en este caso de una materia prima sin flete, lo cual hoy todos sabemos que es algo muy, muy importante dentro de la estructura de costos. También hay algo importante, es que hay contratistas locales que permiten desarrollar esa actividad. Pensemos que no había hecho nunca maíz, no hay herramienta, no hay maquinaria y es un tema muy importante. Muchas economías regionales, hoy en día uno de los factores más difíciles para el cambio es la falta de contratistas locales. Y también, bueno, obviamente adaptarse a los requerimientos legales locales y provinciales, lo cual se dio en este caso también. Bueno, otro aspecto que nos parece importante, cómo se toma la decisión, cómo se llega a concretar, porque muchos tienen la idea, el pensamiento y demás, pero cómo se concreta. Bueno, pensamos que una de las cosas que es fundamental es la maduración del proyecto y poder elaborarlo y tomarse el tiempo de realmente pensar las cosas, pero no pensar solamente el equipo de riego, qué marca, qué sistema voy a implementar y demás, sino que el conjunto de factores que hacen a la actividad de riego. Para que tengamos una idea, solamente el equipo de riego no supera muchas veces el 30, el 40, el 50% de la inversión total que hay que hacer en la transformación del predio o de la economía del productor. Entonces, hoy lamentablemente vemos unos cuantos proyectos que están fuera de uso o fracasados o diría el productor no satisfecho por su resultado porque le faltó esa etapa de la maduración previa del proyecto. Entonces, tomarse bien el tiempo de buscar esas soluciones y calcular los resultados finales. Obviamente buscar una empresa proveedora que tenga respaldo y trayectoria en el país. Lamentablemente también ahí hay algunas falencias en algunos casos. Buscar a alguien que dé un soporte, pues no es solamente comprar un equipo, ponerlo en marcha y se terminó, no. Recién ahí empieza toda la carrera que hay que llevar adelante y es muy importante el servicio postventa y el acompañamiento técnico. La oportunidad del negocio para adquirir el producto es muy importante. Muchas veces pasan oportunidades, hoy está, mañana no. También tenemos la experiencia de que muchas veces hay posibilidades, hay créditos, subsidios disponibles y lamentablemente el mismo productor no tiene sus cosas, sus papeles en regla o como debería ser para poder llegar a aprovechar esa oportunidad. Es mucho más, pasa mucho más veces que lo que uno puede llegar a pensar. Y obviamente tiene que haber una predisposición del productor a una innovación tecnológica porque ponerse en la mentalidad de un regante significa un esfuerzo muy importante para el productor. Bueno, algunas condiciones particulares de ese proyecto, una superficie relativamente chica, como me mencioné, 24 hectáreas, una reposición de casi 8 milímetros, un pozo que permite ampliar la capacidad, o sea que vamos a hablar de un equipo modular, una energía eléctrica trifásica disponible, vamos a ver que es muy importante, la posibilidad de un automatismo total que da una muy baja incidencia en la mano de obra, solamente de cuidado durante el funcionamiento del equipo. Otro aspecto muy importante que es que no llama la atención porque está todo enterrado, como ven ustedes en la foto de la derecha, ahí están las válvulas enterradas, de la calle no se ve absolutamente nada, no se ve ni del aire ni de la calle, no se sabe que el equipo está instalado, por lo tanto no hay robos. Es impresionante la cantidad de equipos en el sur de Buenos Aires que están parados hoy en día porque el productor se cansó de que le robaron los cables, las computadoras. Es un tema importante que hay que prever también dentro de la maduración del proyecto. Algo muy interesante o particular que es la intención del productor de hacer maíz sobre maíz por una cuestión muy sencilla. Primero porque necesita ese producto y segundo para la amortización del equipo que hasta ahora es el cultivo que mejor le funciona para el repago del equipo. Y como decíamos antes, a pesar de aplicar 500 milímetros por año, estamos hablando de un sistema complementario que también eso trae sus diferencias. Del costo del milímetro, algo que tocó Martín recién en su charla, que creo que es algo importante y que estaba también bien madurado en este caso. Fíjese, más allá de los valores, del cuadro en general,
estamos hablando de un costo de energía eléctrico propio, o sea, estamos hablando solamente de la energía, estamos en 13 centavos de dólar el milímetro, lo cual nos parece algo muy interesante. En la mayoría de la temporada estamos cerca de 500 milímetros, lo cual nos da un total de 65 dólares por año y por hectárea en este caso. Estamos hablando de una eficiencia muy alta, del 95%, y de un muy bajo costo de mantenimiento de equipo. Esto también, dentro de la oferta de equipos que podrían darse, obviamente que el goteo sigue siendo algo muy interesante, pues aprovecha mucho en situaciones particulares donde el agua es limitada y la superficie también reducida, una eficiencia muy buena. Ojo con los números, también es parte de la maduración. Le pongo de nuevo un cuadro que puso Martín en su momento, que es bastante interesante para ver las diferencias de los costos del milímetro. Acá antes hablamos de costo de energía, acá ya estamos hablando de costo operativo, y fíjese la diferencia entre la energía eléctrica en Buenos Aires, en Río Negro, en Neuquén, si es con gasoil, hay una variación muy, muy importante, y eso es parte también de la maduración que tienen que tener los equipos. Y ojo, acá estamos hablando de costo operativo, pero no es el costo final, porque el costo final integraría también amortización y costo financiero, o sea que todavía hay más para trabajar sobre ese aspecto. Bueno, ¿por qué la decisión del riego por goteo enterrado? Fundamentalmente porque, bueno, lo decíamos, el agua es limitada en el subsuelo y hay un uso muy eficiente del recurso. Hay una adaptación perfecta a la forma del lote, algo Martín mencionó cuando se cubre, por ejemplo, la punta de un pivot con esos triángulos muy complicados de manejar. El goteo se adapta perfectamente a esa situación. Permite una automatización del sistema, una uniformidad de emisión en toda la superficie. Como ahí tenemos un suelo bastante pesado, podemos trabajar con láminas bajas que sean bastante interesantes digamos, de manejar. Bueno, la posibilidad de manejar, de modular un proyecto de riego, empieza con una etapa, se puede crecer, o sea, tenemos toda esa facilidad. Es totalmente compatible con la siembra directa, vamos a ver algunas vistas, y es una tecnología que permite una producción muy intensiva sobre una superficie chica. Rápidamente, ¿cuál es la situación real de ese productor? Como decíamos antes, una gran sequía en verano, que nos obliga a aportar casi unos 500 milímetros, fundamentalmente enero, febrero, un poquito marzo para terminar el ciclo, y es decisivo. Como ya sabíamos en la zona, en Pringles, sin riego tenemos una situación y con riego tenemos otra. Para que sepan, esas dos fotos fueron sacadas el mismo día a 20 kilómetros de distancia. Otra cosa que también mencionó Martín y que es muy importante dentro de la decisión de trabajar equipo de riego, suelo con riego, es conocer un poco las etapas del proceso de evolución de los suelos. No es que yo voy a comprar un equipo e inmediatamente tengo la satisfacción de lograr resultados interesantes. Hay todo un proceso bastante largo. Primero la instalación, comprar un equipo de riego lleva a veces 5, 6, 7 meses para ponerlo en marcha. Después hay que hacer una primera integración del equipo, una primera siembra, buscar algunas condiciones ideales, en este caso con agricultura de precisión. Después hay una etapa de consolidación de la siembra directa, de la cual habló Martín en su momento, y una cuarta etapa que es la investigación de tecnología aplicada. Lamentablemente no está hoy, por ejemplo, variedades, en tema de variedades y demás, ya pasaron por ese campo 3 semilleros y están todavía buscando cuáles son las mejores opciones. Bien, para terminar, también decirle que el sistema de riego no es un camino fácil, sí es un camino donde hay que trabajar, hay que involucrarse y muchas veces los productores tienden a tomar esa etapa o ese proceso demasiado a la ligera. O sea, en este caso solamente para refrescar un poco lo que nos pasó, demora en la instalación eléctrica, tuvimos que estar bombeando dos meses con gasoil, un pozo que nos tiraba muchísima arena, que era un problema, como ven los filtros se tapaba, hubo que luchar bastante con eso, tuvimos que pelear con la tosca para hacer la zanja porque no había profundidad, tuvimos que calibrar los equipos, también hubo mucho problema por la puesta a punto de la maquinaria, el uso de la fertirrigación, la medición y el manejo del balance hídrico son cosas que prácticamente se han
se olvidó y es muy difícil llevar adelante por parte de ese productor en caso particular. Fundamentalmente es decirle como mensaje último, el riego requiere compromiso del instalador y capacitación del productor. Es un trabajo para especialistas y para gente que se quiera involucrar en esa actividad. Muchas gracias. Les recuerdo el número de teléfono para mandar preguntas, 2262 41 25 83, si le quieren hacer alguna pregunta a alguno de los disertantes al final del panel. Aquiles. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de lo que ha sido la experiencia de Córdoba. Sin duda hay otras regiones donde la experiencia en riego, en la zona cuyana, es de mucha antigüedad, pero entre los sistemas asociados más nuevos, bueno, particularmente en Córdoba hemos trabajado de una manera que es lo que nos han pedido que presentemos. Particularmente porque en ese trabajo a lo largo del tiempo hubo una muy buena relación entre el sector público y privado, y dentro del público, instituciones de orden nacional y provincial, ¿no? Un poco la cronología: en el año 81, la ley 6604 habla de, o se hace para lo que es la formación de consorcios de usuarios de riego y otros usos, pero donde no se contemplaba el riego por perforación porque básicamente eran todos sistemas canaleros donde las fuentes de agua eran superficiales y eran provistas por obra pública, ¿no? A partir del 94-95 empiezan algunos productores avanzados a incorporar en sus sistemas agropecuarios equipos de pivot, todo por obra privada, y cuando va creciendo esta situación empiezan a asociarse en una entidad tipo gremial que fue la Asociación de Regantes. Ya como asociación y en relación con el INTA y con la provincia, empiezan a ver que, bueno, una de las limitantes que tenían para este crecimiento es que las leyes no contemplaban a este tipo de usuarios. Por eso es que en el año 2003 se modifica algunos artículos de esta ley y se amplía a usuarios de agua subterránea. A su vez, eso dio pie también para dar la formación de una junta promotora de consorcios de usuarios de agua subterránea, hasta que finalmente, entre el 2003 y 2004, terminan formándose los dos consorcios que hoy están vigentes en Córdoba, de la zona 1 a zona 2. Zona 1 sería todo lo que es el este de Córdoba, la zona plana, y el consorcio zona 2 lo que está en Villa Dolores tras la sierra. Dentro de los principales fines que tiene esta formación de consorcio es administrar y controlar los volúmenes usados de agua por cada usuario y colaborar con lo que es el control de la calidad. Y también, en base a acuerdos con distintas instituciones, que ahí es donde el INTA también participa, promover a la tecnología del riego mediante un uso racional y sustentable de los recursos involucrados. Sobre todo porque cuando empieza a crecer el área bajo riego, la información de los acuíferos, hablando de agua subterránea, era muy escasa. Entonces lo que se le otorgaba a todos los usuarios era un permiso precario de uso porque no teníamos mucha información. A nivel nacional y a través de información de aduana, se hizo una estimación del crecimiento del área de riego por aspersión desde el año 92 y bueno, estamos en el 2012 arriba de las 500.000 hectáreas con riego por aspersión. En Córdoba en particular siguió la tendencia del orden nacional. Desde la institución, a través de distintos trabajos, fuimos en distintas etapas corroborando el crecimiento entre estos periodos, y esta es la curva acumulativa de superficie, pero pasamos de cerca de 20.000 hectáreas en el año 97 a cerca o por encima de las 160.000 a fines del 2014, ¿no? Un crecimiento muy importante del área en la región. Esto, si bien no es que anualmente se riegan las 160.000 hectáreas, sino que a través de una encuesta también que hicimos, cada productor en promedio tenía un equipo de 80 hectáreas que le regaban las 3 posiciones. Entonces esas 3 posiciones potencialmente dan las 160.000, no quiere decir que instantáneamente se esté regando toda esa superficie. Y en función de este crecimiento, que la verdad que ha sido muy importante, nosotros fuimos observando algunas problemáticas.
algunas relacionadas al aspecto de gestión, que era la escasa información sobre la superficie y distribución del área de riego, y algunas otras relacionadas a aspectos técnicos como, que ya nombraron hace un ratito, insuficiente ajuste de métodos que permitan definir los momentos y láminas de riego. O sea, regar no es tirar agua, es aplicar agua cuando el cultivo lo necesita o con estrategias para que esté disponible para que el cultivo lo necesite. Y también otro aspecto técnico era insuficiente conocimiento de prácticas de manejo del cultivo, en lo que es manejo de la fertilidad, densidad, fecha de siembra, rotaciones, etc. Esos fueron todos los otros trabajos que fuimos desarrollando ya particularmente en Minta Manfredi y en otras, con otros productores demostradores. Pero volviendo a lo que era el aspecto de gestión, nos propusimos junto con el consorcio y la provincia hacer una caracterización de los productores. Y lo primero que hicimos, bueno, identificarlos. Entonces, para esto primero empezamos con trabajo a campo, visitas a los productores cuando eran pocos, y a medida que fueron creciendo, lo que hicimos fue la utilización de imágenes satelitales que nos permitían ir ubicando. Es muy fácil distinguir los círculos en las imágenes satelitales, entonces a su vez también nos permitía ir armando un sistema de información geográfico donde ya teníamos el registro de dónde estaban ubicados. Pero además eso iba acompañado de muestreo de suelo y muestreos del agua, de las perforaciones, para hacer esa caracterización del establecimiento. Entonces a cada productor posteriormente se le entregaba un informe donde se le mostraba su campo, a qué serie de suelo pertenecía, aspectos climáticos y la devolución de lo que era el análisis de suelo y de agua de su propiedad. En esa caracterización también se le dio mucha importancia a lo que es las perforaciones, el geoposicionamiento y los análisis de agua para incorporar, como ya decía, en esta base de información geográfica. En esa modificación de las leyes un aspecto muy, muy importante fue que obligatoriamente todo productor regante debería incorporar un caudalímetro a la perforación y se sugería particularmente uno electromagnético, que es este que está acá, que además de medir caudal, medía la salinidad, y como hasta esos momentos no había mucha información de los acuíferos, un aumento en la salinidad implicaba una degradación de la fuente de agua. Entonces la mayor parte de los productores incorporó esto, y también un freatímetro que está ahí, que era un sensor de nivel estático para ver justamente también cómo era el comportamiento de ese pozo a lo largo del tiempo. Como les digo, estamos trabajando en forma articulada. El consorcio regante adquirió este freatímetro y ellos particularmente fueron haciendo mediciones en las perforaciones para ver, cubriendo alrededor de 150 perforaciones, para ir chequeando los niveles piezométricos tanto en el verano como en el invierno, o sea, posterior a mucho uso o después de poco uso. Esa posibilidad de ubicar, geoposicionar los círculos de riego nos permitió también relacionar a otra información que ya poseíamos de antes, por ejemplo, como es la calidad de suelos. Y bueno, no sé si se distinguen, los puntitos rojos representan distintas posiciones de riego y los distintos colores las calidades de suelo. Y bueno, en Córdoba, que está en la situación subhúmeda semiárida, los suelos, la principal limitante es agua, entonces todo aquello que eran en clase 4 o 3, con la incorporación del riego, prácticamente gran parte de esa problemática se cambia y pasan a ser clase 2 o clase 1, o suelos, como en el caso de Tras la Sierra, esto sería la zona 2, donde se produce exclusivamente donde hay riego. Entonces suelos de clase 7 pasan a ser clase 4 o clase 3. A su vez también en función, esta es una clasificación muy vieja, del 93 por ahí, con información de perforaciones, se hizo un primer mapa de lo que eran las distintas calidades de agua para que las futuras inversiones tuvieran algún destino un poco más certero. Esa encuesta que nosotros hicimos, los productores regantes, con su muestreo de suelo y agua, nos permitió hacer ya mapas con datos reales, en este caso representa esta área, relacionadas al RAS, a las sales totales, también hay de los elementos, calcio, sodio y demás, pero bueno, cuestiones que le permiten al productor, si estaba en alguna situación cercana acá, ver qué tipo de agua hay disponible o no. Y hace muy poco, a través de un PID que encaró un proyecto de investigación que
encaró la provincia a través del FONSID, terminaron haciendo una caracterización ya de toda la provincia de Córdoba, con esa información que era más parcial y solamente incluía las perforaciones de riego. Acá están incluidas las ciudades, las industrias y todo, y salió un mapa de, en este caso, muestro solamente el de conductividad eléctrica o de la salinidad para toda la provincia. Esa misma información también da, información del nivel estático de las perforaciones. También con la misma, los que eran círculos rojos ahora son negros, no se ve muy claro, pero lo que hicimos es superponer las líneas de electricidad de alta, media y baja en su relación con los equipos de riego. Entonces, para las posibles futuras, volvemos a hablar siempre de gestión, las futuras inversiones de los sistemas reguladores de electricidad, bueno, ver grandes consumidores, como pueden ser los regantes, cómo están distribuidos a lo largo de la provincia y qué fuentes tienen ellos para ofrecer o dónde se puede mejorar o no. El consorcio también ha trabajado mucho, porque les importa, porque son usuarios y parte de su rol es controlar y regular el uso. Ha trabajado en ver cómo van evolucionando las perforaciones, cómo está desarrollándose el uso, si es sustentable o no sustentable. Les comenté hace un momento que era la utilización de los freatímetros para ver los niveles estáticos y dinámicos. Entre marzo y julio de 2012 fueron haciéndose evaluaciones en los 150 pozos y realmente las modificaciones en el nivel estático que han encontrado son mínimas, con lo cual sería un aliciente para decir que las cosas las venimos haciendo bien. Nosotros también tenemos un costo del milímetro cercano al dólar, costo operativo, lo único que al ser riego complementario la reposición por cultivo está entre 150 milímetros en el cultivo de verano y 200 en el trigo. O sea que anualmente en la secuencia de cultivo, en los 3 cultivos, estamos hablando de a lo sumo 400 milímetros. Muy distinto a las regiones que estaban hablando los colegas. Eso fue lo que era una caracterización muy rápida de lo que fue la actividad pública-privada, ¿no? También, bueno, la idea era mostrar algunos aspectos económicos y para esto la información que usé, pues nosotros en Manfredi tenemos un módulo que lleva 20 años con una rotación de cultivos y les quería mostrar los valores del promedio de estos 20 años de soja de primera en secano, bajo riego y en secano, ¿no? 4.000 kilos promedio de 20 años y 3.000 en el secano. ¿Por qué? En función de esta factibilidad económica. Entonces el grupo de economía de Manfredi, lo que les voy a mostrar no es un margen bruto y no está referido a los precios hoy, sino hacer una factibilidad de la posibilidad de tener margen económico positivo en la soja cuando es de secano, en función a los rendimientos promedios que venimos obteniendo en los últimos años y en función a los costos de los insumos de los últimos 5 años. Entonces, las barras azules representan, desde aquí hasta acá, son valores donde uno puede ir obteniendo margen positivo y las rojas margen negativo. Y bueno, en situaciones de secano, habría, con esos rindes que se logran ahí, tendríamos, en función de los precios, una posibilidad de tener un margen positivo, o sea, más de 0, no quiere decir otro número más grande, de un 85%. Cuando el mismo cultivo se lo evalúa en situaciones bajo riego, y con los rendimientos que estamos logrando en este promedio de 20 años, en el 99% de los casos el margen es positivo. Esto nos dice que en el análisis económico es una inversión segura. Cuando hablamos con economistas, decir que un producto se tenga que amortizar en 5 años, como en el caso del riego, es una locura. Realmente, incluso en países de Estados Unidos o Europa, la amortización de los equipos se habla de 20, 30 años. Entonces, a lo que voy es que la producción bajo riego, independiente de los precios actuales, que cambia la cosa, es un sistema bastante favorable, muy favorable. También un poco como pensando en lo que podría llegar al futuro, instalamos 2 módulos demostrativos de riego por goteo subterráneo, donde lo que evaluamos es el comportamiento no de las cintas ni del material, sino de los cultivos y cómo es la distribución o cómo se comporta el manejo del agua en profundidad. Por eso les muestro solamente como información
dos líneas, una que tiene caudal de 1 litro por hora y el otro 0,6, para 2 láminas de 20 y 40 milímetros, como el comportamiento es muy distinto. Sobre esto se está trabajando y esto nos permite establecer para nuestra zona cuál podría ser un distanciamiento entre laterales óptimo desde el punto de vista económico y productivo. Y finalmente, para ya terminar, el otro aspecto que se nos planteó era cómo era el comportamiento del suelo ante las situaciones bajo riego. En nuestro caso tenemos instalado 2 secuencias de cultivos que son inalterables desde que se inició. Y en el año 95, una es trigo sobre soja de segunda y maíz de primera, y la otra es trigo, maíz de segunda, soja de primera. En los 2 casos, aunque los cultivos están en distinto orden, el resultado en lo que es materia orgánica es similar. Y lo que pudimos observar es que a lo largo de la situación inicial, en el 96 al 2013, en los primeros 20 centímetros, el carbono orgánico del suelo aumentó con esta rotación, y bajó, aunque no significativo, 0,20. Y si bien no se ve gran diferencia, si bien es estadísticamente significativa, entre el riego y el secano, la realidad es que hemos tenido muy buenos rindes secanos y pensando en el largo plazo, es más fácil asegurar que nosotros podamos hacer reposición donde hay riego y no lo podemos asegurar en el secano. Y el otro aspecto que si analizamos ya fraccionado por distintas profundidades, la gran diferencia está solo en los primeros 5 centímetros, después prácticamente hasta los 40, entre riego y secano la diferencia de carbono es no significativa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Aquiles. Bueno, para ir cerrando, que nos quedan pocos minutitos. ¿Dónde está lo que viene? Las dimensiones, en definitiva, que hemos visto y para abordar un proyecto de riego están desde el punto de vista legales, sociales y ambientales. Ahí tenemos el tema de la tenencia de la tierra que abordó Philippe, leyes que aplican en cada provincia tiene su ley provincial de agua. Para que ustedes vean la importancia de tener lo que es la concesión de agua, permiso de agua, es más o menos como tener el auto y querer transferir el auto y tener el número de chasis y no tener el número de patente, el número de motor. Tenemos que integrar todo, va todo junto. Es tan importante la propiedad de la tierra como el derecho al agua. Eso tienen que entenderlo porque hay una inversión muy, muy importante en infraestructura que se puede llegar a perder porque después en algún momento puede haber una caducidad o un reacomodamiento en los permisos de agua que generen escasez. Luego, desde el punto de vista agronómicos, hidrológicos y económicos, como se han visto en todas las presentaciones, ya sea suplementario, complementario, los cultivos a regar, el manejo del agua, todo lo que hacemos normalmente como productores. Y también el tema de infraestructura, servicios disponibles, institucionales, que es donde fundamentalmente es la preocupación más grande de lo que es el PROSAP, que es donde nos ha invitado a trabajar el taller de ampliación de riego, porque justamente es tratar de ver hacia dónde van las infraestructuras para poder desarrollar el riego, que es lo que planteó también Aquiles con las líneas eléctricas y la disponibilidad de agua. ¿Qué va a hacer APRESID en esto? APRESID va a acompañar la ampliación de riego en Argentina, lo está haciendo desde hace 3 años, promoviendo el aumento de la inversión pública, investigación y desarrollo. Para eso está el sistema Chacras, donde está participando Patagonia Norte y sistema Chacras en algunos otros sectores. Apoyando un nuevo impulso a los servicios de extensión agrícola, se van a generar nuevas áreas y nuevas tecnologías en distintas áreas de aplicación. Va a haber una vuelta de tuerca en extensión en zonas que hoy no está los sistemas intensivos. Promover la modernización de la infraestructura rural, vamos a acompañar todos esos procesos con las provincias o con la nación. Promover el aumento de la eficiencia de riego y la gestión del agua, fundamentalmente la gestión del agua, lo que plantea Aquiles es la gobernanza del agua. Ese es un tema que nos vamos a tener que ir acostumbrando a entender que tenemos que participar de la gobernanza del agua si queremos regar. Promover una mayor adopción de la agricultura mecanizada, colaborar en la formación y fortalecimiento de asociaciones de productores.
la experiencia de Aprecides a través de programas regionales, ya lleva casi 30 años, así que hay una vasta experiencia en eso. Y promover todo lo que sea oportunidades agrícolas para los pequeños y medianos agricultores a través de financiación, inversión pública y privada. En eso va a estar trabajando también, por lo menos desde algún proyecto, desde este proyecto de riego en Aprecides. Como mensaje final del panel, sería hacer un buen relevamiento de los recursos disponibles, conocer sus derechos, obligaciones y disponibilidades. ¿En qué caso se adapta mejor un sistema de riego? Por lo que hemos estado escuchando, no existen verdades absolutas, pueden coexistir los sistemas de riego, no hay uno mejor que otro. Hay que ver en cada lote cómo se adapta a cada sistema de riego, en cada situación cómo se da. ¿Para qué momento se diseña el equipo? Había una pregunta que cómo es la maduración de desarrollo del suelo, en el caso de Martín, ahora si tenemos tiempo lo podrá contestar, pero es un proceso de maduración que dura como mínimo entre 5 y 8 años, más o menos es eso. Y la maduración implica rentabilidad, porque los primeros años son o de rentabilidad negativa o de muy escasa rentabilidad para el repago, eso hay que tenerlo muy presente. Y la evolución e impacto sobre el sistema, como lo decía Philippe, cómo impacta 14 hectáreas, eran 14 hectáreas en Pringles en 400, en un sistema de producción que está hoy trabajando. El desafío entonces es el trabajo en red, y lo que nos propone Aquiles es que el desafío es el trabajo en red interinstitucional, público-privada. Tenemos un ejercicio de eso, del trabajo en red en Apresid, y en el tema del agua en particular estamos trabajando desde hace un tiempo, desde hace 3 años, muchas instituciones alrededor de las propuestas que hemos presentado anteriormente. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo para preguntas. Un aviso parroquial, 11:30 en el primer piso para quienes quieran conocer el avance del taller de ampliación de riego en Argentina. Está Adrián Sapi de ProSap. Con alguien más podemos interactuar con él. Los invitamos a una reunión informal. No hay mucho lugar, pero quienes quieran participar me lo dicen aquí y anotamos y tratamos de ser los 20, 25 personas que podemos acceder a la reunión. Están invitados, muchísimas gracias por acompañarnos.